Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y es momento de referirnos a lo que pasa en nuestro vecino país, Brasil. Todas las miradas internacionales están puestas en tierra carioca después de lo sucedido en la jornada de ayer. Al menos 400 personas fueron detenidas este domingo en Brasilia por haber invadido y destrozado el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Durante la manifestación de miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que buscaban un golpe de Estado militar para derrocar al mandatario Luis Inácio Lula da Silva, se informó así oficialmente. Vengo a informar que más de 400 personas fueron detenidas y pagarán por los crímenes cometidos. Trabajamos para identificar a los que participaron de los actos terroristas, aseguró el gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, quien hace algunas pocas horas, además por decisión de la Corte Suprema, fue desplazado por al menos 90 días para investigar cuál ha sido su implicancia luego de los ataques de ayer. Ibanez Rocha es justamente el gobernador de Brasilia y pertenece al partido del expresidente Jair Bolsonaro. Los detenidos fueron llevados a las sedes de la Policía Civil, Investigaciones de Brasilia, luego de que Rocha echara de su cargo al secretario de Seguridad de la capital, Anderson Torres, al exministro de Justicia de Bolsonaro, acusado de liberar la zona. Rocha es un aliado de Bolsonaro y este domingo le pidió disculpas a Lula por la intentona de golpe. De acuerdo con medios locales, el interior del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto fueron desocupados luego de una operación que contó con la tropa de choque y el lanzamiento de gases lacrimógenos desde helicópteros, convirtiendo a Brasilia en una plaza de guerra a raíz de la acción de los seguidores de Bolsonaro que piden un golpe de Estado. Los edificios que albergan al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial fueron retomados por la policía. Lula decretó la intervención federal por un mes de la seguridad de Brasilia. Y vamos a continuar hablando de esta cuestión y estamos ya en comunicación con Humberto Sacomandi, es analista internacional y se encuentra en este momento desde Brasil. Humberto Sacomandi, muy buen día, bienvenido a Canal 9. Muy buen día, siempre un placer hablar con Argentina. Sacomandi, bueno, consultarle cuál es la situación, cómo se transitan estas horas después de esta verdadera revolución que nos han llegado las imágenes y vemos tristemente tan convulsionado este país que tanto queremos. Sí, lo que hay que decir es que fue una movilización muy pequeña, porque es una minoría lo que participan, una minoría muy pequeña de los que participan de estas protestas. El proceso me parece que ya está todo controlado, tanto en Brasilia como en el resto del país, porque había focos de protestas en otros estados de Brasil. Esto se parece que está ya todo controlado. Y ahora va a ser un proceso largo de investigación, de apuración de responsabilidad. Como dijeron, el gobernador del Distrito Federal de Brasil, donde se queda Brasilia, ya fue afastado por decisión del Supremo Tribunal de Brasil, por 90 días. Se apura su responsabilidad, es muy cerca del expresidente Bolsonaro. La policía de Brasilia ayer no intentó detener a los manifestantes. Entonces permitió que ellos invadieran el Congreso, el Palacio de Gobierno y el Supremo Tribunal Federal. Entonces esa es una responsabilidad que va a ser, pero otras responsabilidades en varios sectores del gobierno van a ser apuradas. Sacomandi, hoy el clima que se vive en Brasil, los brasileros, ¿cómo se encuentran a todo esto? Más allá de aquellos que viven en la zona de Brasilia, ¿hay temor de que puedan volver a activarse, focos de violencia? No parece probable a este punto. Hoy Lula se reúne con los gobernadores brasileños. La mayor parte de los gobernadores ya determinó, porque había campos de protestas en varios estados de Brasil, varios gobernadores ya
determinaron que estos campos sean desmovilizados. Bien. Entonces eso se pasó ya en Brasilia. Hoy había un campo muy grande en la sede del comando del ejército brasileño. Eso ya fue desmovilizado. Entonces me parece que el proceso de protesta ya está controlado. Ahora vamos a tener un proceso político que los contornos ainda no están muy claros, y que en el fondo puede todavía favorecer a Lula, porque va a poner el Bolsonaro y el bolsonarismo como un movimiento muy radical, muy extremista y peligroso. Entonces, esto es un proceso que puede vir a favorecer Lula. Sí, decíamos nosotros aquí, analizando de la distancia la situación que atraviesa Brasil, de que era sabido de que el gobierno de Lula da Silva no iba a ser fácil, digo, por los resultados electorales, la mitad de la población prácticamente que no avalaba esta nueva gestión, y por otro lado un Congreso que en los números no lo iba a acompañar, pero de algún modo ¿se esperaba esta escalada de violencia? No, creo que fue una sorpresa para todos. Había un grupo pequeño, como eu digo, es una minoría muy pequeña en la sociedad brasileña que pedía una intervención militar. Entonces son pequeños grupos de manifestantes por el país, pero poca gente, unos miles de personas acá y allá. Y grupos que son organizados, por ejemplo, estos que estaban en Brasilia, la mayor parte vino desde Mato Grosso, algo de Santa Catarina. Entonces, hubo movilizaciones en estos estados, las responsabilidades van a ser apuradas. Sí. ¿Quién financió a esta gente para que se deslocara hasta Brasilia? Esto todo va a ser investigado. Ya lo dijo el ministro de Justicia de Brasil. Entonces pero ciertamente fue una sorpresa. De lo que sabemos, el sábado el gobierno advirtió al gobernador de Brasilia que algo podría pasar, pero mira, es sábado, entonces fue algo que fue preparado muy rápidamente. Sí. Creo que era gente que esperaba que Bolsonaro hiciese algo antes de dejar el gobierno. Ahora, justamente Bolsonaro, que está desde Estados Unidos viendo esto y a través de Twitter deslindándose de estos hechos de violencia, ¿hay credibilidad en este sentido? Digo, usted es analista, está en Estados Unidos, esto se ha relacionado con lo vivido en el Capitolio también, instigado por ahí por los seguidores de Donald Trump. Sí. Por cierto, estos manifestantes esperaban tener algún apoyo militar, lo que no tuvieron, como no tuvieron los manifestantes de Estados Unidos. Entonces los militares en Brasil se mantuvieron respecto a la Constitución. Algo se pasó con la policía en Brasilia, aún no se sabe, y también con el Gabinete de Seguridad Institucional, que es que cuida de la protección del presidente, ya que invadieron al Palacio del Gobierno. Entonces hubo problemas ahí también que van a ser apurados. No está claro lo que pasó todavía. Bolsonaro hizo una nota muy cautelosa en un cierto sentido. No criticó, dijo que las manifestaciones violentas son en general son de la izquierda y que las manifestaciones violentas de la derecha son fuera de la regla. Pero no criticó exactamente, no se disoció, fue un texto muy ambiguo de Bolsonaro, que intenta tener su base, pero muchos políticos bolsonaristas están criticando lo que pasó en Brasil. Va probablemente a haber un racha, una división en su base. Claro, puertas adentro del bolsonarismo, sí, porque muchos han dudado de la credibilidad de que él estuviese apartado de estos hechos tan tristes. Esto queda todavía por ser determinado, pero ciertamente el apoyo que él daba a estas protestas llevan a este desfecho, ¿no?
pero su participación todavía no está clara, en qué medida participó directa o indirectamente en estos protestos. El encargado de la seguridad de Brasilia, que es el secretario de Seguridad de Brasilia, era un ex ministro, fue ministro de Justicia de Bolsonaro, y se fue a Florida también. Entonces no había encargado de seguridad en Brasilia este fin de semana. Sí. Él está en Florida, ya fue afastado del gobierno de Brasilia, y es posible que van a pedir su extradición. Eso será un proceso largo, no sé exactamente cuánto tiempo, pero es probable que él no vuelva y van a pedir su extradición. Bien, Sacomandi, le agradecemos muchísimo este contacto para nuestro país, para la provincia de Chaco, para toda la región del norte argentino. Realmente el pueblo brasileño es un pueblo hermano al que queremos mucho, así que bueno, les deseamos desde aquí también que pronto pueda recobrar esa paz social que tan necesaria es para la vida democrática. Sí, verdad. Nosotros, Brasil y Argentina, tuvimos un pasado muy difícil, muy triste. La democracia fue ganada con mucho sacrificio, entonces sí, hay que mantenerla. Sin duda. Muchísimas gracias, muy amable por este contacto. Que tenga buen día. Gracias, buen día. Así pasaba Hugo Sacomandi, es analista internacional desde Brasil, justamente brindándonos el panorama que se vive hoy, horas después de estas imágenes que han recorrido el mundo, que hablan de lo peor de la vida democrática, el no aceptar por allí los resultados, hechos de violencia, un intento de golpe institucional. Vamos a continuar con este desarrollo de noticia internacional, también en Noticiero 9 al Central, pero continuamos ahora con más noticias.